gracias por permitirnos nuevamente llegar a la intimidad de su hogar con su programa Actualidad. Hoy tenemos la bendición de contar con nuestro hermano Gustavo Ramírez, como siempre. Bienvenido, hermano Gustavo. Gracias. Somos parte de un equipo que está trabajando para llevar este programa con consejos en el tiempo oportuno para la bendición de todos ustedes. Y hoy también tenemos la valiosa participación de nuestro pastor Julio Arriaga, que es parte de la iglesia. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Buenas tardes. Hoy estamos con este programa especial que hemos estado trabajando de hace varios días, y hoy vamos a hablar de un punto bien importante, y para ello le damos el tiempo al hermano Gustavo. Gracias, pastor. Pues como dice usted, hoy vamos a hablar sobre el trabajo. Y hemos hablado en los programas anteriores del trabajo y hemos visto diferentes puntos de vista o diferentes versículos que la Biblia habla sobre el trabajo. Hoy, pastor, queremos hablar o seguir hablando sobre el tema del trabajo. ¿Se recuerda los programas anteriores? Hablamos, o en el último programa hablamos de trabajar como para el Señor. Sí, es. Y hoy vamos a hablar de cómo debemos de trabajar nosotros para con la empresa, o cómo debemos de trabajar para con nuestro negocio. Y eso implica, y la palabra nos habla muy claro de que debemos nosotros de ser fieles, que debemos de ser hallados fieles. Y hoy vamos a hablar básicamente sobre tres aspectos. Primero, que debemos de ser empleados fieles para con nuestros patronos, y que el patrono, que la empresa, que nuestro negocio puede ser bendecido porque nosotros seamos unos colaboradores o unos trabajadores fieles. Entonces, aquel lugar donde nosotros estemos desarrollando una actividad va a encontrar bendición de parte de nuestro Dios por la fidelidad que nosotros mostremos hacia el lugar en que estemos. Y finalmente vamos a ver de la maldición del empleado infiel y perezoso. ¿Qué pasa cuando nosotros actuamos de esa manera? Y que lamentablemente en nuestros días vemos, y hablábamos con Pastor Julio, de la rotación de personal que hay en las empresas, porque no hay fidelidad. Hay muchos trabajadores que son encontrados infieles. Infieles porque llegan tarde, porque se van temprano, porque se roban las cosas o porque no hacen las tareas que tienen que hacer. Y creo que este es un tema de mucha actualidad, porque muchas personas que nos estén viendo seguramente pueden estar viviendo las consecuencias de una infidelidad o delante de su patrón o de su empresa. Bien, yo creo que es sumamente interesante ver todos los detalles de lo que nos recomienda la palabra del Señor. En el programa anterior hablaba yo del pastor Julio y el hermano Gustavo Ramírez. Son personas que tienen una función muy activa en puestos bien importantes en las empresas en donde ellos laboran. Pastor Julio, en una forma concisa, ¿cuál cree usted que sea la causa que haya tanta indolencia o tanta infidelidad en el trabajador? Bien, gracias. Creo principalmente que como empleados, más allá de que si son o no creyentes, resulta que hay un contrato que tiene cláusulas que se deben de cumplir. Y sucede que el trabajador muchas veces pierde la visión de lo que él es dentro de la empresa o de lo que debe de hacer. Porque cuando van y solicitan un empleo, por la misma necesidad se comprometen a todo, pero firman un contrato. Ya estando dentro de una empresa, muchas veces se olvidan de aquello que pactaron, de a lo que se comprometieron, porque cuando vemos en un diccionario la palabra fiel, dice que es conforme la verdad, aquel que cumple sus compromisos, ese es fiel. Y entonces el empleado ya en la empresa muchas veces olvida sus compromisos adquiridos, deja de cumplir con aquello que adquirió como compromiso, por consiguiente pasa a ser infiel para la empresa. Y es ahí donde se da el problema, porque entonces ya no cumple para la empresa, y la empresa, que está viendo siempre el cumplimiento, es donde se le inicia un proceso disciplinario, y es donde a veces el trabajador ya perdió la visión de cuando entró. Perfecto. Eso no cabe duda que nos puede llevar a una pregunta y una reflexión para quienes nos estén viendo. Es qué tan fiel está siendo en su trabajo el día de hoy. Porque la palabra dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y si nosotros sembramos infidelidad o el hacer las cosas no de acuerdo a lo que nos pidieron que hiciéramos en un trabajo, pues tarde o temprano se van a dar cuenta y nos van a echar del trabajo. Y hay mucha gente que hoy está buscando trabajo y que seguramente tuvo la oportunidad de un trabajo, pero que lo perdió. ¿Por qué? Porque no mostró la fidelidad. Y vamos a ver en Tito
2:10. La palabra de Dios nos manda a ser fieles. Y dice el versículo 10, dice, no defraudando, dice, sino mostrándose fieles en todo. Siempre que uno mira la palabra todo, se pregunta, ¿qué es todo? Porque no hay una especificación de todo, pues es muy simple. Búsquelo en el griego, búsquelo en el diccionario y todo significa todo. Esa es la mejor traducción. Y entonces la palabra dice, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque glorificamos a Dios cuando nosotros somos fieles. Y el ser fieles implica que nosotros seamos dignos de toda confianza de nuestros jefes, implica que seamos totalmente honestos, ya lo decía el pastor, implica actuar con la verdad, implica tener una lealtad hacia la empresa, o una lealtad ante el negocio, o una lealtad ante los clientes que nos están yendo a consumir de los productos que nosotros tenemos. Y obviamente que la fidelidad implica tener un modelo de una fidelidad perfecta delante de Dios. Y algo importante que estamos viendo, Pastor Julio y hermano Gustavo, es que cuando la palabra dice que debemos de adornar con la fidelidad la doctrina de Dios en Cristo Jesús, realmente nos lleva a algo, o a una demanda a todos los que son cristianos y están en función de dependencia, o inclusive que sean dueños de sus propios negocios, porque no olvidemos que cuando somos dueños de un negocio, entre comillas, somos mayordomos, y muchos han llevado al fracaso su propio negocio por falta de fidelidad a ellos mismos y al Dios que les ha dado los recursos necesarios para poder administrar. Importante la demanda que hay de parte de la palabra del Señor, de que la fidelidad es un adorno para la doctrina de Dios. Importante, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, el buen testimonio traerá honra y gloria al Dios que nosotros confesamos. Así es. Y la palabra, pastor, en Efesios nos habla, y lo vimos en Colosenses, de que uno no debe de trabajar como sirviendo al ojo. Y cuando uno dice, pero ¿cómo servimos nosotros al ojo? Y eso es muy fácil de ilustrarlo, porque normalmente cuando una persona trabaja para servir al ojo, normalmente trabaja para agradar a los hombres, sobre todo para agradar al jefe, porque lo común es quedarle bien al inmediato, aquel del que yo dependo. Hablamos de lo que nosotros creemos que hacemos, pero muchas veces no hacemos eso. Cuando le servimos al ojo, hablamos de ocultar lo malo que hacemos, porque hay cosas que se hacen mal, los trabajadores hacen mal y las ocultan, tratan de mostrar una buena cara, una buena imagen para decir, yo soy un muy buen trabajador, pero que no, sin ver lo que está detrás. Y lo muy popular de sirviendo al ojo es cuando chaqueteamos al jefe, o como dicen los muchachos en el trabajo, es que ese es muy culebra, es que ese solo se anda desgastando el pecho. Esas son palabras que se dicen. ¿Por qué? Porque las personas dicen, bueno, ya le trajo su gallinita al jefe, ya le trajo su chompita al jefe, para tenerlo contento, porque buscamos agradar al ojo, y la palabra nos dice que nosotros no debemos de servir de esa manera. Yo tengo una pregunta para ambos, porque ustedes como cristianos tienen una función gerencial, una función en donde tienen el privilegio de honrar a Dios a través de su trabajo. Con lo que estábamos hablando recientemente, ¿cómo ustedes valorizan o califican esa actitud de servicio, o perdón, de trabajar con el ojo al amo? ¿Cómo detectan ustedes? Ahí estamos en un serio problema, porque Dios es inmutable, Él nunca cambia. Si logramos entender y conocer la voluntad de Dios, vamos a saber cómo actuar para agradarle a Él. El problema de actuar al ojo del hombre es que el hombre va a cambiar, porque se mueve de acuerdo a las circunstancias. Si yo estoy tratando de agradar a un jefe, creo que lo estoy haciendo conforme a él le gusta, pero va a llegar un momento que él va a cambiar de decisión, de opinión, y ya no le voy a agradar a él, y entonces ya no voy a ser útil para él, ya no voy a ser fiel para él, porque él cambia su decisión de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al momento que vive. Y entonces el problema de servir al ojo es que puede agradar al hombre por un momento, pero no para siempre. Hablábamos, pastor, de que cuando un trabajador actúa de una manera sirviendo solo al ojo, uno puede ser engañado, porque uno es hombre y uno es ser humano, es imperfecto, pero tarde o temprano se va a dar cuenta. O sea, esa persona va a haber un momento en que va a demostrar esa falta de fidelidad, y sobre todo es el ser tan lambiscón delante del jefe, cuando uno se va a dar cuenta que
las funciones que tiene que hacer no las está haciendo, y peor aún, cuando la persona dice, si yo tengo cuello con el jefe, o sea que conmigo no pasa nada. Y eso es triste porque pasa aún con cristianos. A veces por el hecho de ser cristianos le piden que le ayude con un trabajo, y cuando ya tienen el trabajo creen que por el hecho de ser hermanos de la iglesia o por tener una misma fe, pues pueden abusar de esa confianza que se deposita. Yo creo que una de las maneras de cómo hay que hacerse entonces la pregunta, si no debemos de servir al ojo, entonces debemos de ser fieles para con los patronos. Y la Biblia nos habla muy claro, y hay muchos versos sobre esto, y hay palabras que hablan de que debemos de actuar con temor y temblor, que debemos de actuar con sencillez de corazón. Nosotros como colaboradores debemos de actuar con mucha sencillez, debemos de hacer la voluntad de Dios en nuestro trabajo, aunque para eso voy a decir, mire, yo primero tengo que hacer la voluntad del jefe. Sí, pero dentro de eso actuamos haciendo la voluntad de Dios. Debemos de obedecer en todo, la Biblia nos manda a obedecer en todo, de actuar con corazón sincero, temiendo a Dios, dice la Biblia que debemos de dar honor a nuestros jefes, que debemos de sujetarnos en todo, de agradarlos en todo. Y hay una palabra muy preciosa, y lo vamos a ver en el texto, que dice que no seamos respondones. Eso me llamó mucho la atención, porque cuánto trabajador hoy es respondón, literalmente la palabra respondón delante de sus jefes, sobre todo cuando ya tienen muchos años. Y habla de la palabra no defraudando también. Algo importante cuando usted escribía estas características de cómo aprender a ser fiel, yo creo que lo fundamental, y creo que estamos de acuerdo en eso, lo que yo voy a decir, llegando a conocer la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Ahí parte todas las características que la misma palabra nos recomienda para poder alcanzar fidelidad. Así es. Y el texto central del día de hoy es Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8. Vamos a ver en el versículo 5 donde dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Y aquí es muy claro que está hablando de las personas con las cuales nosotros nos relacionamos por un trabajo. Y dice, con temor y con temblor. Y dice, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y aquí viene la palabra que decíamos hace un momento, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, de los que hablábamos hace un momento, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de temor y temblor, hablamos de actuar con respeto y con responsabilidad. Hay versiones de Biblia que dice respeto, sinceridad, dice de buena gana debemos de actuar. Cuando actuamos con temor y temblor estamos actuando de buena gana, pero hay una palabra que me gustó mucho que dice que sin ninguna clase de doblez, que seamos íntegros delante de nuestros patrones y que actuemos con diligencia lo mejor que podamos. Y el tema de diligencia es un tema que hemos dicho, lo hemos hablado una vez, lo vamos a hablar creo que en el último programa que hablamos, porque la Biblia habla claro de cómo debemos actuar. Exactamente, la Biblia nos habla de que tenemos que ser esforzados, valientes, y eso implica la diligencia. Con respecto a lo que estamos hablando, Pastor Julio, una experiencia de lo que usted ha tenido como gerente de la empresa en donde usted labora, hay una mejor muestra de fidelidad de una persona cristiana a otra que no lo sea. Definitivamente, yo creo que cuando se tienen esos principios, y por supuesto más que tenerlos, ponerlos por obra, porque mucha gente podrá tenerlos, conocerlos, pero si no los vive, no sirve este principio. Y sí lo hemos visto, hay circunstancias en la empresa, en ocasiones en las que se puede ver bien cuando el jefe no está, por alguna razón salió, se ausentó, viajó, y entonces se puede ver de repente, usted ve en las oficinas cuando el jefe está y se va después de las 5, todos están después de las 5. Pero cuando el jefe no está antes de las 5 ya casi no encuentra puestos ocupados. Y muchas veces, y ya en una ocasión lo veíamos con algunos compañeros de trabajo que también son hermanos en Cristo, precisamente veíamos eso, quiénes están y quiénes no están. Porque están siempre atentos a qué hizo el jefe, de eso va a depender lo que yo haga. Mientras que cuando uno está confiando en el Señor y sirviendo a Dios, pues va a ser, su comportamiento siempre se va a mantener porque lo hace para Dios, no para el hombre.
Esto me recuerda, hermano Gustavo, un refrán que dice, ¿verdad? Cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta. Cabal. Y en otro lugar, en el trabajo. La hacen en otro lado. Eso pasa en todo lado, ¿verdad? Sí. Muy típico. El jefe no está y pues parte de la cultura. Yo creo que eso es algo que se tiene que enseñar como parte de los valores que en las empresas o en las familias debe enseñarse a actuar con integridad. Eso es parte de la integridad que debemos de tener delante de nuestros patrones. Luego, Colosenses 3:22 fue un texto que vimos en el programa anterior y dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y aquí nos vuelve a repetir, dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar al hombre. O sea, está claro que cuando se sirve al ojo se agrada al hombre, y dice: sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y 1 Timoteo 6, 1, 2, son dos versículos que llaman mucho la atención, porque el primero habla de tener amos que no son cristianos y el segundo habla de tener amos o patrones que son cristianos. Y nos habla de cómo nosotros debemos de actuar, seamos cristianos o no, de cómo debemos de actuar delante de nuestro jefe. Y dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos como dignos de todo honor. Eso significa que debemos de darle honor a nuestros jefes. Y no le está diciendo si su jefe es bueno, si su jefe lo trata bien. Simplemente hay que... Ahora dice: si usted no hace esto, dice la Biblia, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Porque si nosotros estamos dejando en deshonor a nuestros jefes, la doctrina de Dios o la palabra de Dios va a ser blasfemada por nuestra actitud y el testimonio que estemos dando. Claro. Y entonces hay que tener cuidado de cómo nosotros blasfemamos o ponemos en blasfemia el nombre de Dios cuando juzgamos a nuestros jefes o hablamos mal de nuestros jefes, que es otra de las cosas muy típicas de las personas que hablan mal de ellos. Pero 1 Timoteo, el versículo 2 dice: y los que tienen amos creyentes. Y aquí están para los que tenemos jefes que son cristianos, o que tenemos la bendición, o que tengan la bendición de ser un jefe que es cristiano. Y dice: no los tengan en menos por ser hermanos. Esto es preciosa la palabra, porque es una demanda para cuando uno tiene un jefe que es cristiano. Dice la palabra: sino sírvanles mejor. Debemos de servirles mejor cuando nuestros jefes son cristianos, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Ahora, esto trae la reflexión, Pastor Julio, y yo no sé si usted lo ha vivido, pero es lo que yo decía: cuando uno sabe que el jefe es cristiano o comparte la misma fe, independientemente de la iglesia o de la congregación donde esté, las personas tienden a aprovecharse de eso. Sí. A mí me ha pasado, tienden a pedir prestado, a pedir permisos, a pedir favores, o a presumir delante de los demás. ¿Que por qué? Es que yo soy cristiano y él también, ¿verdad? Tiene privilegio. Así es. Y ahora, no sé si a ustedes les ha pasado, pero algunos de los subalternos que ustedes han tenido cristianos, que en cierto momento, a nivel de congregación, aunque no sea la misma, que por el conocimiento bíblico o por el ministerio que pudiese tener, pueda él ufanarse o creer que tiene cierta potestad sobre ustedes? Yo creo que aquí caemos a lo que hablaba en un principio, pastor, y es el hecho de que cuando perdemos la visión de lo que realmente somos. La misma Biblia dice: nadie tenga de sí mismo un más alto concepto. Porque lo que sucede es eso: cuando creemos que porque yo tengo un ministerio, tengo cierto privilegio, o porque el jefe me conoce en la iglesia, entonces yo tengo derecho a hacer cosas que los demás no. Cuando realmente eso solo pasa a ser una demanda, que yo tengo que ser ejemplo para los demás. Así es, así es. Bueno, Tito 2:9 dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Aquí Tito está exhortando a que haya una sujeción. Y aquí viene la palabra que me impactó cuando estuve leyendo esto, porque dice: que agraden en todo y que no sean respondones. Si quien nos esté viendo quiere buscarlo en su Biblia, Tito capítulo 2 versículo 9, y cuando vi la palabra respondones me puse a pensar realmente cuántas personas actúan de esa manera, a veces delante del jefe o a veces a las espaldas del jefe. ¿Qué es lo más usual? Hablando en contra del jefe,
contradiciendo lo que se dice, discutiendo lo que se dice, porque no están conformes con que se hizo un cambio o se quiere hacer tal cosa, terminan defraudando, terminan negando, oponiéndose, rebatiendo, inconformes, criticando y finalmente creando chismes dentro de la misma organización y siendo una persona que no da testimonio delante de Dios ni de los hombres de su buena manera de actuar. Y si vemos el contexto de chisme, murmuración, todo esto es fruto de la carne. Y puede ser un cristiano que el día domingo esté alabando al Señor o esté sirviendo y no se ha dado cuenta que en su lugar de trabajo está siendo un testimonio de la carne y no del Espíritu. Lamentablemente eso es muy usual. Así es. Así es. Y eso, pastor, bueno, el versículo anterior hablaba no ser respondones. Y cualquiera diría, bueno, eso está bien, pero cuando mi jefe, usted porque no tiene el jefe que yo tengo, pues, usted no conoce al Doberman o al Bulldog que yo tengo en el trabajo. Porque hay personas que se refieren de cada manera, pero mire, este es otro texto precioso, y es que uno, como dice la Biblia, uno se deleita en la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18, dice, creaos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y aquí la palabra respeto es algo que creo que muchos debemos de reflexionar de cómo estamos actuando con ese respeto. Pero dice, no solamente a los buenos y afables, porque claro, ¿quién no quiere un jefe que sea bueno, que lo ayude en todo, que le facilite las cosas y que sea afable en la manera del trato, que le esté sobando la espalda? Todos quisiéramos un jefe así, pero los que somos jefes sabemos que a veces nos toca hacerlo de la otra manera, porque a las personas a veces es la manera en que actúan. Pero la palabra dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Así que si usted cree que tiene su jefe así medio difícil, como lo que describí hace un rato, pues la palabra lo manda a que también lo respete, aunque sea difícil de soportar. Tengo una pregunta para ambos. ¿Cómo creen ustedes que los consideran sus subalternos? ¿Como un gerente afable? Para ambos. Yo creo que es bien difícil responder, porque no seremos tal vez los más indicados, pero yo personalmente tengo la bendición que entre muchos de mis empleados tengo muchos cristianos. Y entonces hemos tenido la oportunidad incluso de compartir palabra, de compartir oraciones, y eso pues ha hecho un vínculo muy bueno en la empresa. Pero realmente creo que uno hace su mejor esfuerzo por presentarse, porque como bien lo leíamos en las primeras citas, realmente en el trabajo uno está predicando con el testimonio laboral que está dando. Decía la porción esa, me gustó la versión que dice, para que vean que la doctrina de Cristo es atractiva, dice una versión. Porque de la manera que uno se comporte, laboralmente hablando, cualquiera diría, pero es el trabajo, no tiene nada que ver con la iglesia. Pero es que es ahí donde uno está dando un mensaje de lo que Cristo ha hecho en uno, y es donde van a ver que el mensaje de Cristo es atractivo. Amén. Así es. ¿Me ha gustado? Yo los puse en una situación difícil, ¿verdad? Difícil de contestar, porque creo que no es uno quien debe de hablar por cómo uno es, pero uno en un trabajo tiene que tener claro que uno es un mayordomo, y el mejor principio o la mejor enseñanza del mayordomo es un trabajo, porque si alguien tiene su tiendecita y lo contrata a usted para que le administre la tienda y él se va, usted por lo menos va a entregar el mismo inventario de la tienda, pero no va a entregar la tienda vacía y con deudas. Entonces yo creo que nosotros tenemos un compromiso que hemos asumido, como bien decía el pastor Julio, con un contrato en donde sabemos que debemos de cumplir, y eso implica tener momentos de exigencia y momentos de disciplina y de orden, porque donde no hay orden, pues hay desorden. Hay anarquía. Y eso nos toca. Pero nos pasa. Eso me hizo recordar una anécdota, pastor, de una vez de una persona que encontramos robando. Yo fui al lugar del robo a tomar toda la evidencia, lo llamé, le dije, mira, pasó esto, aquí están las fotos. Y me dice, pero ¿y cómo me va a quitar el trabajo si usted es cristiano? Me dijo, usted no puede actuar así, si tengo a mi familia. Y después dice, y de todas maneras yo no fui. Le digo, pero mira, aquí está toda la evidencia.
Y le digo, mira, pero nosotros no nos vamos a comprometer, simplemente vas a dejar de trabajar, te van a dar todas tus prestaciones legales, nadie te está acusando de robo, simplemente te estamos diciendo lo que pasó. Que no conviene a los intereses de la empresa. Sí, pero entonces hay momentos que nos toca tomar decisiones difíciles, pero cuando encontramos personas negligentes. Entonces, cuando uno mira a un patojo chispudo, diligente, pastor, yo tengo muchos ejemplos de personas que llegaron a limpiar la oficina y que hoy están en niveles de supervisión, que no llevaban ni sexto primaria y que hoy están en la universidad estudiando. Qué bendición. Entonces, creo que se cumple la palabra de lo que el hombre siembra. Cosecha. Cosecha. La pregunta fue algo difícil, yo sabía que los iba a poner un poquito incómodos, pero realmente como cristianos, y yo creo que con la anécdota que compartió el hermano Gustavo tenemos la respuesta, porque podemos caminar en nuestra posición gerencial de dependencia, porque ustedes tienen una dependencia, con los principios cristianos, bajo la justicia del Señor, pero aún así podemos ser señalados como malos jefes, pero quien señala de malos jefes es aquel que no ha querido aceptar la disciplina, el orden y las reglas de la empresa. Así es. Bueno, seremos señalados. Eso hace recordar, pastor, también el texto de la Biblia cuando Jesús llega al templo y están vendiendo. Y Jesús no fue a decirles, mire, por favor, hágase, mire, ya no venda aquí porque este es el templo. Él llegó enérgico a decirles, este no es una cueva de ladrones, y actuó con energía. Entonces creo que hay momentos en que cuando hay desorden, uno debe de actuar enérgicamente para poner orden. Exactamente. El programa ha estado sumamente interesante. Yo creo que estamos contribuyendo a que podamos reencauzar en un momento determinado como empleados y en función de dependencia en diferentes empresas. Sabemos que como cristianos tenemos que dar buen testimonio y que este programa que hemos realizado hoy sea de bendición para todos ustedes. El tiempo nos ha avanzado, ha estado tan interesante el programa. Yo creo que tenemos cosas bien importantes para el próximo programa y yo quiero que ustedes estén en sintonía para que podamos compartir lo que Dios nos ha puesto a exponer. Hermano Gustavo, usted tiene un versículo para terminar esta parte del programa y nos vamos a despedir de nuestra audiencia. Y pastor, dentro del tema de la fidelidad en el trabajo, hay consecuencias de ser fieles y hay consecuencias de ser infieles en el trabajo. Y con Pastor Julio hace un momento veíamos un texto donde trata de contratar al bruto, dice la palabra, para cuando hay alguien que es infiel. Hay ejemplos en la Biblia de José donde quiera que él fue bendecido el lugar de su patrono. Entonces las empresas reciben bendición por esto, pero también quienes actuamos de una manera mal, las empresas no están recibiendo la bendición de Dios por la manera en que están actuando. Yo quisiera dejar el versículo Proverbios 13:17, dice: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Como este es el versículo para terminar, quisiera dejar esa reflexión en quienes nos ven y decirle: ¿usted es un mensajero que acarrea desgracia a su trabajo, a su negocio? ¿O usted es un mensajero fiel que acarrea salud a su trabajo o a su negocio? Amén. Bien, Pastor Julio, gracias por apoyar este programa. Siempre contaremos con su presencia. Dejamos el tiempo para que se despida de la audiencia del programa Actualidad. Gracias, pastor. Quiero hablarle a ese mensajero fiel que nos ve desde su casa. Erradiquemos el anonimato de los fieles en los trabajos en donde estemos. Somos mensajeros, llevemos ese mensaje de paz y de amor y que Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Este ha sido el programa Actualidad. Les esperamos en el próximo. Sabemos que Dios nos va a bendecir a través de este programa y le dejamos el mensaje: sea ese mensajero fiel. Dios le bendiga.